Bueno, mi nombre es Juan José Castaño, soy parte del curso de Derecho Empresarial Comercial y hoy voy a presentar el contrato de franquicia. Bueno, como introducción podemos decir que el modelo de franquicia surge por la necesidad de configurar una estrategia de negocio capaz de adaptarse a las exigencias del mercado en los diferentes sectores del país. El contrato de franquicia resulta una herramienta muy útil hoy en día, pues por todos los cambios que ha experimentado el comercio a lo largo de los años, por la búsqueda de la concentración y caracterizado por una mayor exigencia del consumidor, la incorporación de nuevas tecnologías y así como el aumento de la calidad de los productos, ha generado nuevas formas comerciales e instrumentos de negocio para formar nuevas formas comerciales y estrategias capaces de afrontar los retos del sector. Esto obviamente aprovechándose de la expansión empresarial hacia los nuevos mercados y consolidar negocios ya existentes y refugio para los comercios tradicionales. Pues como vamos a ver a lo largo de la presentación, el contrato de franquicia es una herramienta muy útil que ha sido utilizada a lo largo de la historia en diferentes puntos, en diferentes países y representa una herramienta muy exitosa, pues porque permite al franquiciado poder consolidar una marca o un negocio ya constituido y pues no tiene que utilizar toda la burocracia para poder generar la propia suya y hacerla crecer de forma natural, pues ya aprovecha todas las herramientas y recursos que ya posee. Bueno, más adelante vamos a ampliar más estos términos. Pues no por nada la franquicia se ha convertido a lo largo de los años como una forma efectiva de hacer negocios y su crecimiento no hace más que crecer por sus características beneficiosas en poder expandirse de forma eficiente y de una manera más económica, ya que el franquiciador transfiere el know-how. El know-how es como todos los recursos y los conocimientos que ya emplea el negocio ya existente y pues se lo transfiere a un franquiciado pues por una suma económica. Además esto confiere al apoyo, una marca establecida y un sistema de operaciones probado y contactos valiosos. Por esto es que el contrato de franquicia resulta un modelo de negocio muy importante para muchos países, pues porque tiene propiedades de exportación, aumenta el PIB de los países, aumenta la inversión nacional y además también confiere características de poder aprovechar la mano de obra local. Entonces el contrato de franquicia resulta un modelo muy importante para los países, no solamente los más desarrollados, sino también los que están en vía de desarrollo. Bueno, entonces la descripción del contrato. Entonces, como ya se sabe, la franquicia es un tipo de contrato en el que el franquiciador cede al franquiciado la licencia de una marca para su explotación comercial, así como los métodos, procedimientos y tecnología a cambio de pagos periódicos. Entonces tenemos que el contrato de franquicia es definido como aquel documento en donde se estipularán todas las condiciones referentes a la franquicia. En Colombia, como tal, el contrato de franquicia es atípico, dado que no está regulado por una norma específica, sino por disposiciones generales de carácter imperativo del Código Civil, Código de Comercio y el Código de Ética para las franquicias, usos y costumbres comerciales. Entonces, pues lo anterior, podemos decir que el contrato de franquicia no es que esté regulado propiamente por una ley o por una asociación en sí, pues se basa más como en la ética de las ambas partes, aunque sí existen diversas ambigüedades con respecto al contrato, y en Colombia pues el Código de Ética de las Altas Cortes han establecido ciertos preceptos a través de su jurisprudencia y se han creado entidades como la Cámara Colombiana de Franquicias, Colfranquicias, para impulsar el estudio de la franquicia en todos sus aspectos. Bueno, la descripción del contrato. El contrato debe cumplir con los siguientes aspectos, pues vamos a mencionar solamente algunos. Todo contrato deberá ser escrito y traducido por un traductor jurado a la lengua oficial del país donde se ha establecido el franquiciado. Las estipulaciones mínimas que deben ofrecer son derechos concedidos al franquiciador, derechos concedidos al franquiciado, productos y o servicios que serán suministrados al franquiciado, obligaciones del franquiciador y franquiciado, condiciones de pago, duración del contrato, disposiciones relacionadas, disposiciones para la terminación del contrato y las disposiciones para la entrega inmediata de todo bien tangible o intangible que pertenezca al franquiciador a la terminación del contrato de la franquicia. Pues bueno, esto, como ya he dicho, pues vamos a ir ampliando estas temáticas a lo largo de la presentación. Ahora los antecedentes. Bueno, para no realizar como una presentación muy larga, vamos a ver los antecedentes
de manera muy breve, y además también cabe resaltar el hecho de que el modelo de franquicia no es un modelo que haya surgido de la nada y haya crecido de una forma lineal a lo largo del tiempo. Pues lo que se conoce hoy como un modelo de franquicia fue creciendo en diferentes países, en diferentes periodos y con características diferentes. Entonces no existe como un punto en el que la franquicia surgió y luego fue interpretada y realizada a lo largo del mundo, sino que fue surgiendo en diferentes partes de forma asincrónica. Inicios. Pues según diversas fuentes, el término de franquicia es derivado del verbo francher y proviene de la palabra franc, que significa libre. Este término surge en la Francia medieval, época en la que se buscaba otorgar mediante una carta de franquicia un privilegio, dar una autorización o abandonar una servidumbre. Durante la época consistían dos clases de franquicias: las prerrogativas reales ligadas al otorgamiento de privilegios y autorizaciones en relación con la recaudación de impuestos, servicios militares, derechos territoriales y vasallaje, y las franquicias de segunda clase, que son las creadas para su concesión a particulares, a ferias y mercados. Aquí otros antecedentes, pues las cartas de franquicia más antiguas son del siglo XI, que se otorgaban a nobles y caballeros que fundaron o poblaron villas reales con intereses económicos, políticos o estratégicos para la corona, siendo recompensados con los privilegios antes mencionados, como la exención de impuestos, los derechos territoriales, la libertad de circulación de personas o ganado, etc. Pues como ya les dije, pues el modelo de franquicia surgió en varias partes del mundo, sobre todo en Europa, surgió en diferentes países, y en este caso en España, la franquicia llega en un contexto histórico en plena dominación musulmana, concretamente en el periodo conocido como las Cruzadas Árabes, y su otorgamiento se da a través de cartas de pueblas y cartas de franquicia propiciadas por la necesidad de la repoblación de las vastas zonas reconquistadas. Pues sirvió como un instrumento como para repoblar todas esas zonas que habían sido conquistadas durante épocas bélicas, y pues le conferían la libertad a los siervos, privilegios señoriales, garantizaban las propiedades y la libertad del comercio, concedía la potestad judicial que daba a su tenedor el derecho a elegir representante. Las franquicias también sirvieron en toda Europa como moneda de cambio por burgueses que buscaban crear ciudades independientes con la tutela real o señorial, y las revueltas agrícolas para evitar gravámenes feudales. Bueno, pues aquí tenemos un esquema de las franquicias en el siglo IX. Es más o menos como un esquema en el que se mostraba cómo funcionaba el modelo, el contrato de franquicia, o el modelo que se conoce como franquicia. Y aquí tenemos que hay tres diferentes ejes, que el primero son los impuestos y los otros tributos. Pues como ya vimos, el contrato de franquicia o la carta de franquicia pues eximían a las personas de pagar impuestos y otros tributos pues por tener dicha carta, la concesión de explotación o territorio pues de una tierra determinada, y también daba la oportunidad de la libertad o el tránsito de personas y bienes a ejercer alguna actividad. Razones, bueno, vamos a ver las razones que propiciaron la aparición de las franquicias. Pues la verdad es que son muchas, pues, pero en esta presentación pues resumimos como las más importantes y las más influyentes que lograron moldear lo que se conoce hoy como el contrato de franquicia. Bueno, primero que todo está la demografía, que es el incremento poblacional de la región centroeuropea entre el siglo XVIII y XIX, causado por la revolución industrial y la expansión de los centros urbanos. La dureza política y jurídica de la época, que encaminaron a las grandes empresas para que buscaran un medio para no perder el completo control de su sector, así como la elusión de las sanciones, y mantenían el poder del mercado mediante el control de estas franquicias. La falta de recursos financieros para llevar prácticas de expansión, hizo necesario recurrir a pequeños capitales que buscaban rentabilidad, que finalmente encontraron en esta forma. Los avances tecnológicos en la industria y las comunicaciones, que propiciaron la producción en masa y por consiguiente la necesidad de buscar nuevos mercados locales a los cuales abastecer. Así se facilitaba la actividad logística y los problemas de distribución. Bueno, como ya les dije, no existe como un modelo específico en el que se diga en qué época nació la franquicia, pues fue surgiendo de forma sincrónica en muchas partes del mundo, y aquí pues vamos a presentar algunas de las teorías más curiosas acerca de cómo empieza el modelo de franquicia propiamente como la conocemos. Entonces,
Algunos investigadores consideran que fue en 1912 en Nueva York cuando nace la franquicia moderna, estableciendo un nuevo sistema de distribución basado en la integración parcial de diferentes empresarios independientes para sus puntos de venta en una entidad económica a cambio de una remuneración. No obstante, otros autores consideran que fue en los años 20 cuando las grandes empresas norteamericanas comenzaron a crear estructuras de franquicia como medio para eludir las leyes antitrust, o siendo el primer promotor la General Motors en 1929. Bueno, aquí hay otras teorías que también moldean como su punto de vista con respecto a la creación de las franquicias, y se dice que el origen de las franquicias fue en el siglo XIX tras la Guerra de Secesión, cuando los industriales del norte de Estados Unidos se vieron incapacitados para llevar a cabo sus actividades en el sur o hacia el oeste, con capital propio y actuación directa, recurriendo a la colaboración con comerciantes locales y viajantes quienes asumirían riesgo en la venta de bienes y servicios amparados por nombres y marcas de prestigio y reconocimiento. Y por otra parte, pues se dice que las franquicias empezaron de forma moderna en Europa a mitad del siglo XIX en las grandes ciudades centroeuropeas como Alemania, en crecimiento como un medio eficaz de distribución para las empresas fabricantes de cerveza. Como dije, pues son como datos curiosos y pues no vamos a ahondar mucho en contextos históricos. Requisitos del contrato. Todos los requisitos del contrato, el contrato debe cumplir con los siguientes aspectos. Todo contrato deberá ser escrito y traducido por un traductor jurado a la lengua oficial del país donde se ha establecido el franquiciado. Se deberá establecer las obligaciones y responsabilidades respectivas de las partes y todas las demás condiciones importantes de la relación de franquicia. Las estipulaciones mínimas que debe ofrecer el contrato son los derechos concedidos al franquiciador, pues como ya le hemos hablado, derechos concedidos al franquiciado, productos y servicios suministrados, obligaciones del franquiciador, pero esto ya lo vamos a ampliar más adelante. Elementos del contrato. Entonces, como ya sabemos, en el contrato hay dos partes, el franquiciador y los franquiciados. El franquiciador es la persona que inicia la empresa jurídica y económicamente independiente, además es el que mueve la franquicia donde es el responsable y tutor permanente. Y por otro lado están los franquiciados, que son aquellos que adquieren o compran la idea del negocio inicial. Obligaciones y derechos. Obligaciones del franquiciante. Pues tenemos que las obligaciones del franquiciante son las siguientes: haber consolidado con éxito un negocio durante un tiempo determinado, tener derecho legal sobre el nombre comercial, marca y otros elementos distintivos de identificación de su red, proporcionar información, asistencia comercial o técnica, el know-how a todos sus franquiciados en forma permanente mientras dura el contrato de franquicia. Es necesario contar con tiendas piloto, al menos 3, que demuestren la rentabilidad del franquiciado al franquiciatario. Es importante que la actividad que se desarrolle no esté basada en una demanda temporal o una moda pasajera, y garantizarle a todos sus franquiciatarios servicios permanentes de seguimiento, comunicación interna, investigación, apoyo y marketing. Derechos del franquiciante. Todos los derechos del franquiciante son: el franquiciatario tiene que seguir estrictamente los métodos y sistemas marcados por el franquiciante. El franquiciatario debe aceptar cuáles son los productos que puede vender y cuáles no. Se debe exigir que se mantenga la confidencialidad de las informaciones transmitidas. Hay que requerirle al franquiciatario que utilice los métodos de gestión que se le indiquen. Se debe respetar las normas establecidas para el acondicionamiento y mantenimiento del local. El franquiciatario debe respetar y utilizar los métodos publicitarios y promocionales para toda la red, y tiene que respetar las fuentes de suministro homologadas y los pagos para efectuar el franquiciante en las condiciones que se pacten. Entonces, las obligaciones del franquiciatario. Entonces, aquí tenemos unas 7 principales, y tenemos que la primera es: debe seguir estrictamente los métodos y sistemas relativos al funcionamiento del negocio establecido por el franquiciante. Solo podrá vender los productos y servicios que proporcione el franquiciador. Se debe guardar total secreto sobre las informaciones confidenciales que recibe el franquiciante. Solo hay que utilizar los métodos de gestión que indiquen, pues son muy básicamente relacionados o muy parecidos a los obligaciones y derechos anteriormente hablados. Acondicionar y mantener el local de acuerdo a las normas, imagen de marca y decoración que establezcan la central franquiciante. Usar los métodos publicitarios y promocionales que se indiquen y respetar las fuentes de suministro homologadas y las condiciones que se pacten. Entonces tenemos los derechos del franquiciatario, que se puede utilizar la marca, la imagen corporativa y el modelo de negocio de la red de franquicias durante el tiempo estimado en el contrato. Se debe adquirir el know-how del franquiciante, y este debe ser original, específico y actualizarse regularmente.
Necesita asistencia preliminar para la puesta en marcha de su establecimiento, y esto puede concentrarse mediante la entrega de manuales operativos o de funcionamiento por parte del franquiciante. El franquiciatario debe facilitar en lo posible la implantación de los nuevos establecimientos. Para ello, la asistencia médica puede emplearse, incluso la selección del local más adecuado, las instalaciones de estudios de mercado y la financiación. Todos los franquiciatarios tienen derecho a recibir asistencia permanentemente por parte de la central, el cual deberá constar del propio contrato de franquicia. Y el franquiciatario se tiene el derecho a que la central suministre periódicamente y en el plazo establecido los productos o servicios pactados. Obligaciones conjuntas. Las dos partes, tanto franquiciador como franquiciados, deben comunicarse sobre cualquier infracción del contrato estipulado. Y el franquiciador deberá otorgar a los franquiciados un precontrato en el cual se estipulen todos los gastos, obligaciones y derechos que deberán cumplirse las dos partes antes de firmar el contrato definitivo de franquicia. Y aquí pues vamos a tener un ejemplo del contrato. Bueno, ahora ya pasamos a ver el ejemplo real de lo que es un contrato de franquicia de venta y distribución. Bueno, entonces lo primero que podemos ver es que se desarrolla en Medellín, Antioquia, Colombia, el 27 de abril del 2018. Bueno, pues aquí tenemos reunidos a una franquiciadora, y la empresa es de Coca-Cola Company, y un franquiciado. Entonces aquí podemos ver las cláusulas del contrato. Tenemos que la cláusula primera es el objeto. Por el presente contrato, la empresa franquiciadora se obliga a permitir al franquiciado el uso de sus signos distintivos consistentes en Coca-Cola siente el sabor, imagen de la marca, eslogan, colores de la marca y demás estrategias, normas y parámetros de la marca para su actividad comercial de venta y distribución. Bueno, pues esto es lo que ya hemos hablado antes, de que la franquiciadora no solamente le entrega como la marca, el uso de la marca y los signos distintivos, sino también el know-how, todos los conocimientos y las estrategias que dicha empresa realiza, y pues el franquiciado pues se ve obligado a respetar dichas cláusulas y a realizar todo lo que la franquiciadora le permite. Entonces los elementos enunciados fueron debidamente registrados en el Tratado de Cooperación de Materias Patentes, Sistema Internacional de Patentes. Entonces, segunda cláusula, la franquiciadora concede la cesión del uso de los derechos de propiedad industrial sobre los elementos enunciados. Esto se limita a Colombia, Antioquia, Medellín, en toda ciudad, y temporales desde el 27 de abril del 2018 hasta el 27 de abril del 2021. Es decir, esta franquicia durará 3 años a partir de la fecha de la firme de este contrato. La tercera cláusula, que son los pagos. El franquiciado se obliga a pagar una cantidad de 1.200.000 pesos iniciales, que pagará inmediatamente después de firmar este contrato, y el pago mensual de un porcentaje del 30% de los ingresos obtenidos cada mes. La cláusula cuarta, que son las obligaciones del franquiciado. El franquiciado se obliga con la franquiciadora de Coca-Cola Company a, número 1, pagar el valor de la concesión y de las prestaciones realizadas. Número 2, comprar exclusivamente a Coca-Cola Company o a la central de compras o proveedores recomendados. Número 3, aplicar y respetar los métodos de gestión propuestos por The Coca-Cola Company, así como las normas de establecimientos e instalaciones, como ya lo hemos dicho anteriormente. Informar periódicamente a The Coca-Cola Company de la gestión y trayectoria de las ventas, permitir la supervisión y control de The Coca-Cola Company, haciendo posible el acceso a los estados contables y facilitando las labores del inventario. Y número 6, no realizar ningún tipo de competencia desleal ni durante la vigencia del contrato ni temporalmente tras su anulación. Pues aquí básicamente se habla de los derechos y obligaciones del franquiciado y la franquiciadora, pues básicamente los puntos que ya hemos hablado anteriormente. Tiene que respetar todos los procesos que realiza la empresa central, el franquiciado tiene el derecho, la franquiciadora tiene el derecho a permitir la supervisión y el control del franquiciado. El franquiciado pues tiene que respetar los métodos propuestos, etcétera. Pues básicamente son como una especie de resumen de los puntos anteriormente hablados. Y aquí tenemos a la cláusula quinta, que son las obligaciones de la franquiciadora. La franquiciadora de Coca-Cola Company se obliga con el franquiciado a prestar asistencia previa a la apertura del establecimiento, formular acciones iniciales y continuadas para apoyar al franquiciado y a su equipo, entregar los manuales de franquicia, asumir la responsabilidad por el suministro, prestar asistencia técnica y o comercial al franquiciado a lo largo de la vigencia del contrato,
actualizar permanente el know-how a las exigencias y tendencias del mercado, garantizar al franquiciado el debido registro, el reconocimiento, uso u ostentación, la no disposición legal o de facto por terceros de los elementos franquiciados, obligándose a realizar las correspondientes diligencias de saneamiento que haya lugar. Y aquí está pues las últimas cláusulas, la sexta, que es la exclusividad, la zona de exclusividad. La explotación de esta franquicia se dará únicamente y exclusiva a Medellín, Antioquia, Colombia, y a la ciudad de Medellín específicamente hasta los límites mismos de la ciudad. Cláusula séptima, el plazo. La franquicia tendrá una duración de 3 años. Causas de revocación. Este contrato se revocará en caso de que el franquiciado incumpla con la homogeneidad de la marca a través del incumplimiento mismo de los manuales de uso de todos los parámetros suministrados por la marca en el momento de la firma de este contrato. Y la novena, que es la resolución de conflictos. La resolución de conflictos recaerá únicamente en el Departamento de Administración de Franquicias y el franquiciado Esteban Quinto. Bueno, aquí tenemos a la franquiciadora y el franquiciado, ambas partes del contrato, y pues como ya lo hemos dicho anteriormente, aquí vemos todas las características que nosotros hemos presentado a lo largo de esta presentación, y no muestra solamente las obligaciones de parte y parte, sino también las obligaciones conjuntas. También se puede entrever las características que debe tener un contrato de franquicia y todas sus estipulaciones, los requerimientos mínimos. Aquí se ve claramente todos los requerimientos que la empresa de Coca-Cola Company le pide a sus franquiciados para poder realizar sus actividades, etc. Entonces pues ya con este ejemplo es una forma muy efectiva para mostrarles toda la información con referente a lo que conlleva tener un contrato de franquicia, y ejemplifica y acumula todos los conocimientos vistos a lo largo de esta presentación. Muchas gracias y me despido.